La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy felices, contentos de llevar a cabo este plan maravilloso que es Fe sin Barreras. Un saludo muy especial a aquellos que ya están conectados en diferentes lugares: Dallas, Fort Worth, Texas, en Kansas, en Colombia, México, en Estados Unidos. En diferentes lugares se encuentran hermanos y hermanas que están en sintonía de este tiempo de Fe sin Barreras. Un saludo muy especial a Jesús Relámpago. Un saludo muy especial, muy especial para todos y cada uno de ustedes y cada uno de los que se van a estar añadiendo. Agradecemos infinitamente a Dios porque sabemos que siempre sumamos en la vida, en nuestro espíritu. Y cuando nosotros incrementamos ese crecimiento espiritual en nuestras vidas espirituales, hace algo extraordinario. El Espíritu Santo obra en nosotros. Y dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu va revelando a nuestros espíritus la palabra de Dios. Y creo que es muy conveniente darnos cuenta en la obra del ministerio que tiene la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo tiene un ministerio vigente actualmente, que a través de esa persona Jesús sigue obrando a través de cada uno de nosotros. Y hablar de este tema es un tema que prácticamente lo es para aquellas personas que realmente creen en el Padre, creen en el Hijo, creen en el Espíritu Santo y creen que aún la persona del Espíritu Santo sigue obrando, sigue trabajando en nuestras vidas, ¿no? Y creo que es muy importante que nosotros hablemos del tema porque nos ayuda cómo obra el Espíritu Santo en su vida personal, ¿no? ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en la persona que no se le ha revelado en su espíritu, que la persona del Espíritu Santo obra internamente. Él habla, trata con nuestro interior. ¿Por qué? Porque Él vino a ser morada en nuestro espíritu. Y este es uno de los temas que hace que se desarrolle de una manera constante lo que viene a ser la vida del hombre nacido de lo alto. El hombre nacido de lo alto, pues es el hombre que ha aceptado a Jesús como el Señor y su Salvador. Aceptó una palabra que vino de lo alto. La palabra de Dios no es terrenal. La palabra de Dios es celestial. La palabra de Dios es divina. La palabra de Dios viene y entra a nuestras vidas, ¿no? Entonces, y vemos cómo trabaja cuando uno nace de nuevo.
En el momento que uno nace de nuevo, pues tenemos que estar tan conscientes de que nacimos de un ADN que no es de este mundo. Y te tienes que hacer esa pregunta tú mismo. ¿Por qué? Porque si tú te preguntas a ti mismo y te preguntas, realmente no soy de este mundo. Porque si tú crees que naciste de nuevo y se fusionó el Espíritu Santo y tu espíritu en una sola persona, el hombre interior no es de este mundo. ¿Por qué? Porque el hombre interior ahora pertenece a un reino espiritual, a un reino que no pertenece al mundo de aquí. Somos totalmente extranjeros, aunque habitamos en un cuerpo físico, que sí es de aquí, porque mi mamá me dio a luz físicamente. Entonces ahora veo yo que soy espíritu, que tengo un cuerpo, que tengo un alma y vivo en un cuerpo. 3 cosas importantísimas y valiosísimas para que a todo aquel cristiano que quiera disfrutar esta vida tiene que tener convicción de que somos lo que Dios dice que somos, que valemos lo que Dios dice que valemos. Muy bienvenida mi hermana Élica, muy bienvenida Kenny Valenzuela, bienvenido Antonio, Reina, bienvenida a Mari Botello, bienvenida Gracia, Élica, Eric, aleluya. Bueno, vamos viendo que muchos se están conectando en diferentes lugares. Y sí, hay un tema muy importantísimo de que la vida cristiana no es para el hombre carnal, es para el hombre espiritual. Por eso, cuando se trata de hablar de lo sobrenatural de Dios, estoy hablando de la mayoría de personas conocen más de lo espiritual del diablo que de lo espiritual de Dios, porque dice la Biblia, ¿por qué? Porque para ellos son locura las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces nada más aquella persona que tiene el Espíritu Santo puede hacerlo. ¿Sí? Bienvenido User 50 26 25 37 80 38 6, ándele. Clave Morse, ¿no? RMA, RAM, el RAM, al radial. Qué curiosos los nombres que se encogen. Adriana Campos 557, bienvenida. Sandra Santa Chihui, ándele. Manuel Vizcarra, muy bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Y hablando del hombre que nace de Dios, el hombre que nace de ese ADN espiritual, tiene para él una dimensión sin límite para vivir tanto en esta tierra y en la venidera. ¿Por qué? Porque puede vivir la vida en Cristo, puede vivir la vida en el reino de Dios aquí en la tierra. Y eso hace que todas las personas que están conociendo la verdad de la palabra de Dios se dan cuenta que, por lo menos yo me di cuenta, de que estaba viviendo una vida bien intencionada, porque la gente ama a Dios,
pero lo amaba sin conocerlo, porque no conocía el sistema al cual yo pertenecía. ¿Me explico? Voy a poner un ejemplo que es importante que lo sepas. Por ejemplo, conocí un caso de una persona que nació aquí en los Estados Unidos y por razones de decisiones de los padres se fueron de Estados Unidos. Y esta persona de niña se crió en México y llegó el momento donde tenía que venir para Estados Unidos. Y como de niña no podía venir sola, tenía que venir con sus padres. Y los padres pues tenían que pasar con pasaporte. ¿Qué pasó? Pues esa niña, siendo ciudadana americana, pasaba como mexicana. Y ella no tenía beneficios como ciudadana en los Estados Unidos por la manera que se introducía a este país, aún teniendo los beneficios. Así hay muchísima gente que ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, pero que no sabe disfrutar de los beneficios que tiene dentro del reino de Dios. ¿Por qué? Porque no le conoce. ¿Y por qué no le conoce? Porque quiere seguir los rituales que aprendió, no la revelación en su corazón de quién es Él. ¿Por qué? Porque esto le pertenece exclusivamente a Dios, al Espíritu Santo, como les decía al principio, al ministerio del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el único que te va a revelar. Es el único que está facultado para que algo haga rema en tu corazón. Si el Espíritu Santo no trata contigo algo, solamente va a ser conocimiento bíblico. Pero cuando ya lo revela la persona del Espíritu Santo en tu espíritu, automáticamente cambias tu manera de pensar. Por ejemplo, el cerebro, la capacidad intelectual de la masa encefálica, tiene un sistema de protección que para poderlo superar, para poder romper la barrera de que el cerebro se esté cuidando de aprender algo diferente, necesitas actuar por fe. Porque sin fe es imposible. El sistema, el mismo cerebro protege a su cuerpo, protege todo. ¿Cómo opera? ¿Por qué? Porque así fue formateado desde que nació ese niño, físicamente hablando. Pero como ahora naciste espiritualmente y ahora recibiste en tu corazón de que tú eres nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí todas hechas nuevas, tú puedes tener sueños grandes, visiones grandes, una visión perfecta, donde requiere que tu capacidad intelectual esté de acuerdo con tu espíritu. Pero el cerebro dice, no puedo. Pero el espíritu te dice, todo lo puedes en Cristo, porque es la fortaleza que tú tienes, la fuerza que tú tienes. Es Jesucristo. Cuando la Biblia nos habla que la fuerza de Jesús es nuestra fortaleza, nos está diciendo, la fuerza tuya está en la palabra. Pero la palabra, si nomás la sabes y no la hablas, pues estás hablando de algo que no tiene poder. ¿Por qué? Porque la palabra se tiene que hablar. La palabra se tiene que decretar a fuerzas. Aunque haya personas que hablen del decreto de la palabra de Dios muy mal, pero hablan mal porque no han entendido ellos que todo lo que yo hablo, decreto, ¿sí? Fíjate bien, por revelación de la palabra de Dios, yo mismo me estoy escuchando. Al momento que yo me escucho, por ejemplo,
por su llaga yo soy sano. Yo mismo me estoy escuchando, pero estoy desarrollando algo que sucede en mi cuerpo porque yo mismo estoy ejerciendo la fe, y la palabra de Dios, como es viva y es eficaz, la palabra de Dios hace efecto en mi cuerpo. Vi un documental de cómo el hígado del ser humano tiene una función extraordinaria. Y cuando vienen diferentes enfermedades, se tratan las causas, pero no la raíz de donde suceden las enfermedades. Y sucede porque está intoxicado el hígado. Y dice este naturista o médico naturista que lo mejor es desintoxicar tu hígado. Y mientras yo oía ese documental, pues dije, claro, es bueno. ¿Por qué? Porque tú vas a funcionar mejor, vas a trabajar mejor, tu cuerpo va a estar más sano. Pero de un de repente vino a mí que Jesús nos dijo que el poder está en la lengua. Y comencé a hablarle a todo el tóxico y toda toxina y todo lo que daña mi hígado, que saliera de mi hígado. Dices tú, ¿y a poco crees que voy a hacer eso? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos escrito en la palabra: lo que digas, lo que dices, será hecho. Lo que digas, lo que dices. Vamos a leerlo en Marcos. Vamos a leerlo, verás. Vamos a leerlo. Claro que sí lo vamos a leer. Aleluya. Y se encuentra Marcos 11:23. Aleluya. Fíjate, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudase en su espíritu, en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Vea cuántas veces dice este versículo, dice. Tal vez alguien que me está oyendo dice, pues yo ya sé eso, sí, pero ¿lo practicas? ¿Se te había ocurrido a ti hablarle a tu hígado? ¿Se te había ocurrido a ti hablarle a tu intestino delgado, grueso? ¿Por qué no lo practicas? Si tú no practicas la fe, si tú no ejerces la fe, pues ¿de qué te sirve tener la fe? De nada. De nada te sirve. Tener la fe y usar la fe es una victoria. Mi hermana Ana, bienvenida mi hermana Ana, bendiciones. Anthony, Marisqueno, Claudete, ándale Claudete. Luisito, un fuerte saludo a Luisito. Gracias a cada uno de ustedes. Tal vez alguien que me está escuchando nunca ha dado ese paso de fe, y ese se da cuando tú tienes a Cristo en tu corazón. Y tener a Cristo es recibirlo como el Señor, ¿sí? Como lo que es.
Y yo me acuerdo que yo acompañaba a mi papá a hogares de alumnos, porque mi padre fue maestro secular, y por razones X tenía que ir a veces a un hogar de un estudiante, y me acuerdo yo que decían los padres de familia, llegó el profesor, y los jóvenes los hijos de los señores más jóvenes eran mandados por sus padres a saludar al profesor. O sea, consideren la presencia de un profesor en casa. Y ahora yo uso todos esos recuerdos que yo viví con mi papá, y me doy cuenta de la importancia que tiene cuando tú sabes que Jesús está en tu espíritu. Y sabes que poquitos cristianos hablan con Él, porque no lo sienten, porque no creen que realmente esa obra se haya realizado. Entonces quiere decir que la salvación de esas personas está en una condición de incredulidad. Y si no crees, no puedes. El requisito fundamental es creer con el corazón que Jesús es el Señor de tu vida. Romanos 10:9, ahí lo vamos a poner. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que nos visitan a través de TikTok, porque ya ves cómo TikTok se maneja, que nunca han tomado una decisión y decir, yo quisiera disfrutar la vida en Cristo. Y pues siempre es importantísimo que la gente sepa qué hacer. Y yo le he dicho a muchas personas, tú no necesitas más que simple y sencillamente darte cuenta que la palabra de Dios, si tú tomas un paso decisivo de ese calibre, fue porque la persona del Espíritu Santo te provocó a que tuvieras convicción para aceptar a Jesús. Yo me quedo sorprendido porque hay muchas personas que han aceptado a Jesús, pero nomás porque ellos lo hicieron porque acompañaron a alguien a una iglesia. Sí, Viridiana, hola, para vivir en Cristo necesito buscar una iglesia o religión. Bueno, definitivamente Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la cabeza de la iglesia tiene cuerpo. ¿Y quién compone el cuerpo? Los que creemos en el Cristo vivo. ¿Sí? Cuando tú tienes a Cristo en tu espíritu, ¿sí?, automáticamente dejas de ser tú de ti misma o de ti mismo. Desde el momento que realmente creímos en Él, ahora somos propiedad de Él, somos de Él. Nos compró. ¿Por qué nos compró? Porque antes de tener a Cristo, vivíamos en un reino espiritual satánico. ¿Sí? Y lo único que hizo posible que ahora nosotros estemos en el reino de Dios fue el sacrificio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Por eso derramó su sangre. Fue un precio de sangre que pagó por ti y por mí, para que ahora estemos en un reino. Y dentro de ese reino existe un manual cómo vivir el reino. ¿Por qué? Porque pues, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Necesito yo saber lo que dice el manual con respecto a mi vida nueva, que realmente es la palabra de Dios. El Nuevo Testamento me enseña a mí que la persona del Espíritu Santo es mi ayudador. ¿Dónde voy a aprender yo a vivir como un discípulo? Porque Jesús dijo a los apóstoles, inicialmente le dijo, vayan y hagan discípulos.
No dijo hagan aleluyas o hagan católicos o hagan mormones. No. Él dijo hagan discípulos. El discípulo tiene que estar sentado en un lugar a aprender como estudiante. Yo uso ejemplos muy simples, pero la gente entiende porque todos decían, mamá, no hay loco que coma lumbre. Mira, si tú tienes un amigo, escucha bien esto, si tú tienes un amigo que sabes que fue un vago y de repente llegas al pueblo donde tú vivías y ahora tiene un consultorio, es dentista, y te duele a ti un diente, tú vas con tu amigo que sabes que no estudió a sacarte un diente o a que te arregle un diente. No vas. ¿Por qué? Porque sabes que él no estudió. ¿Sí me explico? Todos necesitamos un maestro, un gran pianista necesita un maestro. O sea, todos necesitamos el maestro por excelencia, ¿sí? Es el Espíritu Santo en el reino espiritual. Pero eso lo hace cuando tú tienes el conocimiento en tu alma. Y ese conocimiento viene porque estudias la palabra. Sí, la palabra de Dios viene por el oír y el oír la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero el congregarte no es opcional. Tienes que tener una iglesia y de preferencia, escúchalo bien, una iglesia de palabra y de espíritu. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere conocer la pura Biblia, pero no el mover y el poder de la Biblia. Y Dios quiere que tú tengas las dos cosas, que tengas el conocimiento bíblico y que tengas el mover del espíritu en tu vida. Porque eso denota que hay una relación íntima en tu espíritu con el Espíritu Santo. ¿Me tengo que tener una iglesia? Sí, tienes que tener una iglesia. Me decía una persona así drásticamente que apenas iba empezando la vida cristiana, pero siempre piden dinero. Le digo, espérate. Si tú te traes el conocimiento del mundo de pecado del diablo al reino, no funciona. No le quieras poner una bomba de agua a un troque Ford que la bomba se la quitaron a un pickup Dodge. No encaja, no encaja. No. ¿Sí me explico? Esos son ejemplos que uso para que la gente abra su capacidad intelectual, ¿no? Y se dé cuenta de que para todas las cosas somos muy inteligentes. Nomás se trata de cosas de Dios, como que nos bloqueamos y decimos, no, pues mejor me quedo como estoy. Pero no sabes que estás despreciando una vida eterna, maravillosa. Por eso en el reino de Dios existe un fenómeno maravilloso. ¿Sabes a cuál es? Por eso Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, los voy a llamar hermanos. Y siendo hermanos de Jesús, tenemos el mismo Padre. Pero el que nos da la salvación es el Padre a través de Jesús. Pero el maestro de nosotros, el que nos va a enseñar, es el Espíritu de Dios que mora ahora en cada uno de nosotros. Hemos espiritualizado tanto la Biblia y hemos hecho tantas cosas con el conocimiento bíblico que hay mucha gente contaminada. Pero no hay pierde. Dice la Escritura que las ovejas de Jesús oyen su voz de Él. Y mis ovejas oyen mi voz, y luego dice algo, y me siguen. ¿Cómo van a seguir? La obediencia a la palabra de Dios. Si usted estudia el Nuevo Testamento despacito, y se los recomiendo a todos los que me están oyendo, lean el Nuevo Testamento despacito, principalmente el libro de los Hechos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan te van a enseñar la vida de Jesús, el propósito de Dios en Jesús. Cómo el propósito de Dios usó a María para que Jesús viniera como hombre y fuese la madre física de Jesús.
Pero Jesús vino antes de que María existiera. O sea, Jesús es Dios. Por la eternidad, Él se despojó de su gloria para venir. Y fue por obra del Espíritu Santo que María se engendró. Por eso María fue la madre física. Pero Jesús en lo espiritual no tiene madre, pues es Dios. Entonces, ahora tenemos al Hijo del Hombre, así se denominaba Él. Y como Hijo del Hombre, vemos que toda su vida, cuando fue bautizado, cuando Él fue bautizado, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Eso es algo tremendo, ¿eh? Este es mi Hijo amado en cual yo tengo complacencia. Maribel, bienvenida. Juan Cruz, Gus, bienvenido. Así que le doy la cordial bienvenido al Guerrero 55, a Marcela Lara. Entonces vemos la necesidad de disfrutar la voluntad de Dios que está escrita en la palabra de Dios. Yo le puedo decir a cualquier persona, si no se te revela una verdad aquí, no va a ser tu verdad, va a ser tu conocimiento. Pero cuando se te revela la verdad, es tu verdad. Jesús es la verdad. Entonces tú dejaste a Jesús entrar a tu espíritu, porque Él es la verdad. Él lo aclaró, dijo: yo y la palabra uno somos. ¿Sí? ¿Cómo se revela la verdad? ¿Cómo se revela la palabra? Se convierte en una realidad en mi espíritu, en mi alma, en mi mente, en mi consciente, en mi subconsciente, en cada una de las inteligencias que hay en cada célula de mi cuerpo. Ahora esa es la verdad. Ahora Jesús viene a tomar un lugar maravilloso. ¿Ustedes sabían que cada célula tiene inteligencia? ¿Ustedes sabían que todo está orquestado con una sabiduría maravillosa? ¿Por qué? Porque nos crearon conforme a la imagen y a la semejanza de Dios, para que nosotros operáramos en un poder impresionante. ¿Por qué crees que Jesús dijo: os doy poder? Y cuando Él venga, dice, cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a necesitar un bautismo espiritual? A mí me bautizó mi pastor, físicamente en agua. Pero cuando yo recibí el bautismo de Jesús por la fe, sí, me acuerdo que cómo recibí el bautismo con el Espíritu Santo. Yo estaba pasando, era nuevo en las cosas del Señor, iba empezando mi vida cristiana. Tenía más pasión y amor por Dios que el conocimiento. Y en un momento dado, pasando por una circunstancia, fui y hablé con mi pastor y le digo: estoy pasando por esto difícil de mi vida. Y me dice: Eduardo, para estas cosas se requiere tener poder, para que tú camines sobre el problema, no el problema sobre ti. Eso me agradó. O sea, el problema iba a seguir porque está el problema, pero tú vas a caminar sobre de él. No el problema arriba de uno. Vea cómo se comportan multitudes de personas. Pleitos porque el dinero fue menos en la quincena. Pleitos porque por todo hay pleitos, discusión, rencor, resentimiento. Estoy hablando de casas cristianas que tenemos que rescatarlas. A esos hogares tenemos que rescatarlos, porque no es la manera de vivir.
Dios nos trasladó a su reino para tener una manera de vivir. Así es, Isabel, bienvenida. Maricruz, Marcela, bienvenida, muy bienvenida. A Paola Mendoza le damos la cordial bienvenida. Saludos, muchos saludos, Paola Mendoza. Mira, muchas veces aparece ahí. Como yo no le entiendo mucho al mundo cibernético, pues trato de ir aprendiendo, ¿verdad? Pero es excelente esta tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, estamos llegando a Colombia, México, Estados Unidos, allá a Kansas, a Hermosillo, Sonora, México, a Dallas, Texas, a Fort Worth, Texas, a diferentes lugares. Y un saludo muy especial a todos mis hermanas y mis hermanos. Este pastor, cuando me dijo, me leyó en la palabra de Dios, donde dice, y estas señales seguirán a los que creen. Pondrán manos sobre enfermos y los enfermos sanarán, ¿sí? Comerán cosas mortíferas y no les hará daño. No quiere decir que vas a ir a comprar veneno y te lo vas a tomar. Eso es porque ya sabía Dios que en este tiempo ¿cuántas personas, escúcheme bien, consumimos cosas que traen productos para matarte? ¿Sí? Y vemos también que no nos morimos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos morimos? Porque el Señor dijo que estas señales seguirán a los que creen, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Y luego dice, y hablarán nuevas lenguas. Dijo, estas señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas. Entonces cuando el pastor leyó una vez el versículo y me lo volvió a leer y me dice, si tú crees, tú puedes orar por enfermos, puedes echar fuera demonios, puedes comer cosas mortíferas y no te harán daño, y puedes hablar en nuevas lenguas. Si tú crees. Estábamos sentados en frente de un auto. Y yo, en mi paciencia, le dije, ¿me lo podría explicar usted con sus palabras? Y me dice, ¿tú crees que yo estoy sentado contigo en el carro o te imaginas? No, estoy seguro, porque aquí está usted. Ok, ¿y dónde está Cristo? Aquí está dentro de mí. Entonces me dice, si tú crees que Cristo está aquí, y Él te dice que si tú crees, vas a poder hablar en nuevas lenguas, pues creo que sí. Bueno, me dijo, vamos a orar. Cuando yo ponga mis manos sobre tu cabeza, tú hablas en nuevas lenguas. Porque el que bautiza en las nuevas lenguas es Jesucristo, no el hombre. Ni es un mover. Hay manifestaciones, sí, cierto. Hay manifestaciones donde nadie participa y la persona solamente comienza a fluir. Y me acuerdo que este hombre puso sus manos sobre mí en un momento dado de la oración que estábamos haciendo. Pero sí recuerdo que le dijo, amado Jesús, tú eres el que bautizas en lenguas. Y mi hermano Eduardo quiere ese don. Es un regalo. Voy a poner mis manos en tu nombre. O sea, él, con el honor y el respeto que Jesús tiene, puso sus manos sobre mí. Pero el que me bautizó, yo me solté orando en lenguas. Jamás he parado. Y no voy a parar, al contrario, porque he descubierto la profundidad que hay en el hablar en nuevas lenguas.
Es un regalo que tenemos, vaya, para el que entiende, es tener un circuito cerrado para hablar con Dios a la hora que tú quieras. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad como conviene, dice. ¿Qué es debilidad? En situaciones críticas que tú no sabes ni cómo fregados orar. Vas al Espíritu Santo y le dices, precioso Espíritu Santo, necesito orar por mi esposa o por mis hijos o por esta circunstancia, pero no sé cómo orar. Ayúdame, enséñame cómo orar. Y tú empiezas y sigues orando en lenguas. Y orando en lenguas. Y de repente, ¡bum!, viene a tu espíritu. Y vas directamente, por ejemplo, si vas a orar por un hijo, por decir, y no sabes cómo orar por él, y estás pidiéndole a él que te guíe, y tú estás orando en lenguas, y de repente viene a ti vino la idea, que hay un demonio que lo ataca, un espíritu que ataca a tu hijo, para dañarlo, para afectarlo en su vida, en todos los aspectos. Y tú sabes que ya es un espíritu que lo está atacando. Y sigues orando en lenguas. Y el Espíritu Santo te dice exactamente qué espíritu es. Y de repente dejas de orar en lenguas y envías la palabra donde está tu hijo, atas al demonio que lo está atormentando y en el nombre de Jesús se va. Créanlo, que esa es una realidad. ¿Por qué? Porque dentro de la sabiduría de Dios, Él había predestinado nuestras vidas para ir de victoria en victoria, de gloria en gloria. Pero son pocas las personas que tienen ese corazón dispuesto para hacerlo. Sí. Un saludo a mis hermanos de Little Rock en Arkansas. Un saludo muy especial para ellos. A Maricruz, bienvenida mi hermana Maricruz, a todos mis hermanos que están en TikTok. Y les recuerdo que aquí está la información de lo que es donde usted va a vivir experiencias dadas por el Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué hablo de este tema yo? Porque es el tema que se sacó de la ecuación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando a ti te guía, realmente, cuando es la persona del Espíritu Santo que te guía, siempre te va a llevar con certeza al punto a donde vas. Por ejemplo, yo he vivido experiencias que personas me dijeron, pastor, me voy a ir de esta iglesia, el Espíritu Santo me dijo que me fuera de esta iglesia. Para empezar, no me lo dijo en la persona, me lo dijo por teléfono. Le digo, ven, tú eres, hasta este momento eres un hijo espiritual que Dios te puso aquí, mijo. Y el Espíritu Santo a ti te dio testimonio que te fueras. Sí, pero a mí no me ha dado testimonio. Y no quiere decir que porque a mí no me ha dado testimonio, son mentiras. Pero tengo que esperar un poquito para darme cuenta que te vas a ir y vas a ir y vas a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios, que crezcamos. Por lo menos ese hermano tuvo la valentía de echarme una mentira en mi cara, pero yo sabía que eran mentiras. Le dije, no juegues con eso. Esto es más serio de lo que uno se imagina. Le digo, mejor mantente humilde y deja que Él te guíe. Y se fue.
Cuando no es la persona del Espíritu Santo, te engañó el diablo. Y las consecuencias no las pagué yo. Las consecuencias yo no las pagué. Las consecuencias las pagó él. ¿Por qué? Porque cada quien va a disfrutar todos los beneficios que tenemos de ser obedientes a la voz del Espíritu Santo, o va a vivir las consecuencias de no hacerle caso. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo: sin mí nada podéis hacer. Por eso te estoy hablando y te estoy enseñando qué tan importante es vivir en el orden de Dios. ¿Sí? Vivir en el orden de Dios es lo más hermoso que puede haber. El tener asociaciones divinas. ¿Qué es una asociación divina? Tener un grupo de familias o de personas que te juntas con ellos en la misma frecuencia. Por eso cuando yo estoy enseñando, yo llevo los versículos bíblicos. ¿Por qué llevo los versículos bíblicos? Porque si no tienes evidencia bíblica, tú no vas a poder desarrollar una confianza en tu corazón de lo que se está hablando. ¿Por qué? Porque tienes que ver no nomás el versículo, tienes que ver los contextos de los versículos, porque si no van a usar pretextos usando un versículo para confundir muchas vidas. Pero cuando tú tienes al Espíritu Santo, no existe quien te confunda. Tenemos que cuidar nuestro proceder en nuestra vida espiritual. Por eso he estado muy atento a estar enseñando yo 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Sí? He aquí todas son hechas nuevas. El hombre interior, el que nace de nuevo, ¿sí?, tiene el maestro de maestros por excelencia, al Espíritu Santo. Y veamos cómo se comportan en organizaciones religiosas. Y hay algo blasfémico. Dicen: no hay iglesia perfecta. Porque ellos a las organizaciones de los hombres le llaman iglesia. Y Jesús dijo algo: yo edificaré mi iglesia. O sea, el dueño de la verdadera iglesia es Cristo. Y Él edifica. Lo que le llamen iglesia es otro asunto, pero la iglesia verdadera es Cristo. Cuando Cristo ahora está en su vida de usted, ¿sí?, Dios te ve a través de Jesús. Aleluya. Por eso es bien importante tener una asociación divina. Tal vez usted esté allá en diferentes lugares del mundo y dice: no, pero yo donde yo vivo no tengo palabra, no tengo quien me enseñe lo que usted está hablando, pastor. Muy fácil. Ve aquí abajo, están las páginas web, tanto de la iglesia como de la radio, y ahí está toda la información: qué horas son los servicios, qué días. Pero hay algo que quiero que sepas: hay un horario diferente aquí al Distrito Federal, a Colombia. Por ejemplo, tenemos que si en Colombia son las 2, aquí en Arizona son las 12, en Colombia vienen siendo los, ¿qué digamos? Las 2 de la tarde. Y aquí apenas son las 12 de mediodía. O sea, estamos 2 horas adelante. Por eso tienes que entrar ahí en la página que está aquí abajo, donde dice, y fíjate que no es .com. Y de esa manera tú puedes ver que dice .org. Por eso es bien importante que usted no juegue con su vida espiritual. Esto no es un ritual, esto no es alguien más. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres caminar por el camino correcto? No tienes pierde. La verdad, ¿cuál es? La palabra
¿Y la vida qué es? La vida divina, la vida de poder, como te hablaba hace un momento, que en Marcos 11:23 la Biblia dice, lo que digas, lo que dices será hecho. Lo que digas, lo que dices será hecho. ¿Sí? Voy a leerlo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este problema, quítate y échate en el mar, y no dudase en su corazón, en el hombre interior, sino creyere que será hecho, sino cree que es hecho. Si yo creo fielmente que le hablé a mi hígado, ¿sí? Lo que estoy diciendo, creo que toda toxina se fue de mi hígado. Lo que digo, lo que dice, será hecho. Estas palabras salieron de la boca de Jesús. Pero ¿por qué puedo atreverme a hacer una cosa de esa magnitud? Porque estoy creyendo la palabra de Dios. Jesús dijo que eso íbamos a poder hacer, pero que nos tienen entretenidos con miles de cosas dentro de organizaciones religiosas donde nunca vamos a poder vivir el reino de Dios. El evangelio del reino de Dios es poder. Sí, el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Sabes qué significa que ese poder está vigente ahorita? Qué triste, qué triste, qué triste. Que multitudes de personas anden buscando a otras personas para que, hey, si tú tienes a Cristo, tú tienes un poder ilimitado dentro de ti, pero tienes que aprender a renovar tu alma para que cambies tu manera de pensar y cambie tu mente carnal y cambie tu subconsciente, cambie todo tu ser para que te conviertas en una persona que andes en la frecuencia, una frecuencia que no es de este mundo. Jesús le dijo al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Por qué? Porque podemos vivir dentro de este mundo caminando sobre los problemas de toda índole que existe en este mundo. ¿Por qué? Porque pues cuando vienen en puerta situaciones como lo que estamos pasando, terremotos, problemas políticos, cambios de economías, van a desaparecer monedas, van a desaparecer economías, vienen cambios tan radicales. ¿Estás listo? No, Diosito me va a cuidar, Dios me defiende. Sí, te va a defender con el conocimiento de la palabra. Y es verdad que Dios es fiel, pero mis hijos son los que oyen mi palabra y la hacen. No aquellos que la oyen y no la hacen. Por eso es bien importante que tengas en tu corazón la certeza de que tú puedes vivir y ejercer el reino de Dios. Mira, Marcos 11:23, les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que demanden en sus oraciones sucederá. Si lo dijeren a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, así sucederá. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido o lo que han demandado. Pedir es demandar. Así es cuando tú demandas. ¿Por qué tú estás demandando? Porque Dios te dio autoridad. Es como el policía. El policía, antes de entrar a trabajar como policía, era un ciudadano cualquiera. Cuando va y entra, lo embisten de poder, le ponen una plaquita como la que tengo aquí yo, pero la de él pues es de policía. Y luego le dan un aparatito que salen unos cilindros y desviven a gente. Ese aparato que le dan, ahí lo traen con él. Ahora, traen autoridad aquí y poder acá. Cuando están laborando, no le hablan a su jefe y le dicen, oiga,
aquí tengo un delincuente, ¿usted cree que yo lo puede agarrar? Óyeme, para eso te invistieron de poder y autoridad para que tú te encargues de eso. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo fue investida de poder, fue investida de autoridad para que nosotros viviésemos una vida, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo en todas partes. Donde veas un enfermo, ores por él. Donde veas pobreza, reprende el espíritu de pobreza. Donde veas confusión, le hables a la confusión. Pero eso es para todos. Pero si tú dices, oye, es para mí, sí, pero no sé cómo. ¿Qué hizo un policía? ¿Verdad que tuvo que ir a la academia de policía? Sí. Veamos países donde, porque es compadre del mero chicho ahí, lo hacen policía, pero no sabe que es un policía. Y de repente comienza a hacer lo que sabe hacer. Puras tonterías porque no tuvo educación. Así tenemos a multitudes de gente yendo a iglesias. No saben. Nunca fueron entrenados, nunca fueron disciplinados, nunca aprendieron y desarrollaron lo que era la función. Por eso el Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Si usted ama a Dios de todo corazón, escuche bien lo que le voy a decir, y cree en Él, fórmese como discípulo, nunca es tarde. Te invito a que tengas una Biblia y un cuaderno y no te pierdas los servicios. Todos los jueves, 7 de la tarde, tiempo Phoenix, Arizona, y todos los domingos a las 2 de la tarde, tienes provisión para ti. Martes a las 6 de la tarde tienes la celebración de la Santa Cena. Puedes celebrar la Santa Cena donde tú vivas, pero tómalo tan en serio como lo que es, para que tú puedas disfrutar y vivir feliz una vida conforme Dios la desarrolló, para que en este tiempo, ahorita es tiempo de cómo vivir una vida poderosa, una vida victoriosa. Así que, hermano, hermana, te invito a que tengas en cuenta la oportunidad de vivir este tiempo de fe sin barreras. Hoy es el día donde tú puedes disfrutar. Bendiciones, bendiciones. No me quiero despedir de ustedes. Soy el pastor Eduardo Urrea. Y les invito, si no tienes una iglesia, haz de Ejército de Amor tu iglesia. Y te invito a que disfrutes la vida en Cristo Jesús, que es una realidad. Todos los días estamos aquí en sintonía de este tiempo maravilloso. Bendiciones, bendiciones. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.